Entre nos, charlas, neurociencias, foros, debates, curiosidad, comunidad. Em, estamos, Se ok, activó el grabado. ok, ok. Entonces siempre hablo acerca de este tema de los contextos. Por Ya. una parte está el contexto recreativo, ¿no? El contexto del uso de la molécula como por la molécula en sí misma, cosa que además es común y es transversal a varias especies animales, no solamente los humanos lo utilizan. Mm, Lo usan los delfines, los gatos, los simios también utilizan sustancias sin ningún interés, sin ningún propósito nutricional, sino por el uso de la sustancia en sí misma. El uso ritual, que es el uso chamánico, que pertenecería más bien a estas prácticas religiosas, animistas o al paganismo, mm, que no me voy a extender mucho en cómo se subclasifican, pero que además están presentes en algunos grupos culturales hoy en día, en grupos indígenas de la Siberia y en nuestro caso en cerca de 65 etnias en México. El uso que yo llamo New Age y neoprimitivista, que es el más fuerte, pues, mm, o al menos el más fuerte desde el punto de vista de su presencia en los medios de comunicación, en redes sociales y en lo que termina siendo más atractivo, porque creo que frente a las preguntas existenciales termina siendo atractivo pensar que existe la posibilidad de que exista otra conciencia u otro mundo mm, u otro universo y que el fármaco, la planta, mm, nos permita acceder a ello. También los llamo neoprimitivistas justamente por eso, por esta idea de que esta idea además tan presente en el New Age desde no hay como no hay como un momento exacto de inicio del New Age, pero digamos que en los 60 hubo así como una mm, especie de florecimiento del New Age, aunque viene del siglo XIX, en el cual se asume que aquello que es tradicional, antiguo, entonces es mejor que lo actual. mm, Y el cuarto uso, que es el que yo quiero rescatar acá, que es el uso científico, la mirada científica de las moléculas psicodélicas. Es decir, ¿cómo hacemos si le quitamos todo el tema de los estereotipos, los estigmas, las persecuciones, las leyes antidrogas, la guerra contra las drogas, cómo se utilizaban las drogas como herramienta de control político? Si le quitamos todo este tema neoprimitivista y New Age, si le quitamos todo eso y lo miramos desde la ciencia, desde una visión ilustrada, racional, cientificista, ¿qué nos queda, no? Entonces, mm, ese ha sido como mi foco de interés y sí que sí hay mucha literatura. Hubo un silencio desde los 50, principios de los 60 hasta ahorita, una persecución, si se quiere, en parte fundamentada y en parte no. Y parte de esa persecución implicó que se cerraran los centros de investigación Saskatchewan, en Canadá, o en Maryland, en Spring Brook, que también funcionó hasta el año 60 y tantos, se cerraran. Entonces, esta posibilidad de investigar psicodélicos, pues de alguna manera se opacó y llegaron también entonces los nuevos psicofármacos a tomar protagonismo mm, y tienen un rol en sí mismo, pero se olvidó esta parte. Entonces, yo creo que más recientemente, desde finales de los 80, principios de los 90, ha habido como gente impulsándolo y ahorita hay un revival porque cada vez hay más estudios e incluso se acaba de someter una molécula a aprobación, que yo creo que no se va a aprobar, pero bueno, eso lo hablamos más adelante. ya, muy bien. Que, claro, esto empieza, bueno, como bien dices, empieza en el siglo XIX, pero hay como una especie de boom en los años 60 en donde, bueno, gracias al descubrimiento del LSD, entre otras sustancias, bueno, que no se descubrieron, ya estaban ahí. Muchas culturas, como bien lo dices, ya hacían uso de esto, pero se genera la llamada revolución psicodélica, ¿no? Figuras ahí, hay figuras importantes dentro de este movimiento
inicia todo también un interés científico por el estudio de los psicofármacos, particularmente de la psiquiatría. Después hay como un proceso de normatividad, de control estatal sobre la investigación en torno al tema de los psicodélicos, y me da la impresión de que queda como una especie de uso en la calle, ¿no? De los psicodélicos, y se va silenciando poco a poco la investigación científica, que ahora vuelve nuevamente a tener un interés, y los académicos, los científicos vuelven a sentir un interés en el efecto que estas drogas pueden generar, o que estas sustancias pues, pueden generar. Ahora, en tu experiencia, Asdrúbal, eh, ¿en qué trastornos psicopatológicos estos psicofármacos, bueno, más bien estas sustancias psicodélicas pueden tener un potencial efecto benéfico en términos de atenuación de síntomas clínicos asociados a psicopatología? Creo que el primer sometimiento a la FDA, que fue el éxtasis y el MDMA, que está por resolverse esta semana, pues deja entrever los resultados de los estudios son avasallantemente buenos. Lo que creo es que hay un problema en términos de metodología y de seguridad, y es posible que les echen para atrás el estudio. Y la aprobación está para trastornos de estrés postraumático, Ya. es como el foco en el que se está utilizando, pero yo creo, además, en este momento están corriendo solamente de psilocibina, que además es muy frecuente. O sea, creo que la psilocibina, si me preguntas cuál creo yo que es la molécula más prometedora en este momento, yo diría, em, no quisiera quedarme con una, pero si me dices con cuál me quedo, yo me quedaría con la psilocibina. Y si me Mm. preguntas por qué, yo te diría porque el rango de seguridad es muy bueno. Los efectos cardiovasculares son muy pocos, la dosis letal o la dosis tóxica es muy alta, con lo cual salirse de una dosis terapéutica está difícil. Hay 172 ensayos corriendo en la actualidad, si no más, en la última Mm. revisión que hice de clinicaltrials.gov. Y de todos esos ensayos, pues se está probando para colon irritable, para cefalea en racimo, pero Mm. sobre todo y muy importantemente para la adicción al tabaco, adicción al alcohol y para la depresión. Si nosotros pensamos en el porcentaje de personas que no responden a los antidepresivos, que son cerca de un 30% que no tienen ninguna respuesta, pensaríamos que hay una población importante que podría beneficiarse de este tipo de moléculas que yo les llamo neuroplastógenos, un poco por varias razones, porque creo que es más apropiado, ya que subjetivamente la experiencia es muy distinta. Pueden ser o euforizantes o alucinógenas o disociativas, y de alguna manera todas las moléculas podrían de alguna manera a algunos sujetos producirle distintos efectos, ¿no? Entonces, y eso es uno de los motivos. El otro motivo es el tema del estigma. Cuando hablamos de psicodélicos pensamos en los 60 y los hippies y la persecución de los hippies y la gente que no trabaja y que vive en comunas, y creo que estas moléculas en sí mismas tienen un potencial que los estigmas y los estereotipos de alguna manera opacan. Entonces, por eso los llamo neuroplastógenos, y creo que hay varias moléculas que se están estudiando por allí, unas con mayor seguridad que otras. Algunas se están utilizando en algunos centros de rehabilitación. Yo creo, tengo mis reservas de cómo se utilizan y por qué se utilizan, pero yo te diría que existen en la actualidad en estudios moléculas como el LSD, que también es muy seguro, Mm. la ibogaína, que no es tan segura, tiene unos efectos cardiotóxicos allí, el MDMA, que tiene un cierto potencial de dependencia, pero también es una muy buena molécula, la psilocibina y la dimetiltriptamina en cualquiera de sus formas, bueno, en varias subformas de la dimetiltriptamina, ya sea usada en combinación con
lo que llaman los inhibidores de la monoaminoxidasa, que es el ayahuasca, que es estas formas amazónicas del uso de la dimetiltriptamina. Son moléculas que todas de alguna manera son parecidas, tienen como un anillo de benceno y un anillo pirrólico, entonces químicamente se parecen, tienen efectos farmacológicos distintos una a la otra, su afinidad por los receptores no es exactamente igual, con lo cual yo creo que existe una oportunidad de investigación de todas las moléculas para distintas patologías. Si tú me preguntas cuál creo yo que viene después, porque además viendo cómo viene el pipeline y el perfil de seguridad y estudios, después del MMA debería venir la psilocibina como siguiente molécula. Ya. Sí, la psilocibina, bueno, lo que he leído al respecto es que parece ser una sustancia, una molécula bastante prometedora en el tema de depresión mayor farmacoresistente, ¿no? Parece tener un muy buen efecto Sí. sobre la depresión mayor, también con el tema de adicciones. Hace poco escuchaba una conferencia de Jordan Peterson hablando sobre Ah, sí. un estudio muy interesante en donde una dosis grande de psilocibina parece disminuir sustancialmente el consumo de nicotina, ¿no? Entonces, claro, aparece por ahí un potencial efecto terapéutico para distintas condiciones psicopatológicas, ¿no? Eh, y hablando sobre esto, un poco lo que platicábamos antes de iniciar las sesiones, ¿qué es lo que transforma, digamos? Es Okay. la experiencia trascendental, que creo que está mucho dentro del contexto también en la discusión en torno a los psicodélicos. La experiencia trascendental de un insight profundo, un darse cuenta de cosas sobre la propia vida muy grande, o las propiedades bioquímicas, digamos, de estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es una mezcla de ambas, de la potencia de una experiencia trascendental más el mecanismo de acción de un psicofármaco o de una sustancia que tiene efecto psicoactivo? ¿O cómo ves este tema? Tengo dos puntos de vista, así que esta respuesta puede ser un poco tramposa porque creo que desde el punto de vista de la experiencia, durante la experiencia, sin que yo te pueda decir por qué exactamente, pero existe como un rol del acompañamiento y existe como un rol de la música, los sonidos, etcétera, que hacen que la experiencia sea más vívida. Aquí la pregunta, que es el otro punto de vista, que es mi punto de vista, que es científico, la pregunta es, si nosotros le quitamos todo eso, Mm, aún así la molécula funciona. Lo que ah, parece es que sí, si vemos los modelos animales de investigación hasta ahora, lo que parece es que cuando hacemos modelos animales en ratones de estrés, tanto desde el punto de vista comportamental como desde el punto de vista de las conexiones entre las neuronas, iba a decir plasticidad sináptica, pero quiero como que todo el mundo aquí que esté conectado pueda entenderlo. El claro, número de conexiones entre las neuronas, la capacidad de la neurona de transformarse y de establecer nuevas conexiones, el número de receptores de distintos neurotransmisores cambia frente a la presencia de un neuroplastógeno, de un psicodélico. Y este cambio, además, curiosamente, la narrativa de la industria farmacéutica en los últimos años ha ido por ahí, por el tema de que, bueno, no sabemos si es la serotonina o no sabemos si es la noradrenalina, pero lo más probable es que sea la neuroplasticidad. Entonces, antidepresivos como la vortioxetina o algunos otros mm, antipsicóticos han utilizado el agonismo, por ejemplo, del receptor de serotonina 7, el 5H7, el 5HT7, como parte de su narrativa de que, bueno, la neurona cambia y por eso la depresión eso pudiese estar relacionado con el hecho de que la depresión mejore. Curiosamente, lo que hacen la mayoría de los psicodélicos
es producir un efecto neuroplástico por un efecto además muy agudo, muy fásico. Con lo cual, y que además es duradero en el tiempo. Estos cambios neuroplásticos no solamente se dan durante el proceso alucinatorio, sino que además permanece la sensación de mejoría, esta especie de after effect de mejoría por mucho tiempo más. Mm, En los estudios, pues esto se ha extendido hasta 16 semanas posterior, a diferencia en comparación con placebo. Y cuando lo vemos en estudios animales, vemos que aquellas ratas sometidas a estrés tienen mayor probabilidad de sostener, sobre todo en el lóbulo frontal, en algunas estructuras del lóbulo frontal, de mantener la sinapsis, las conexiones sinápticas, comparado con los ratones que no reciben este tipo de sustancias. Esto habla de la parte pues, biológica de conexión. Yo no tengo una respuesta definitiva porque yo he hecho y sigo haciendo psicoterapia y mm, creo que en esta cosa misteriosa que no sabemos cómo funciona, que es la psicoterapia, mm, poder permitirle al paciente que tenga otro punto de vista pudiese acelerar cosas. Esa ha mm. sido mi experiencia hasta ahora, pero de nuevo es mi experiencia y mi experiencia no es suficiente para que eso tenga validez científica. Entonces tengo como las dos visiones, una visión experiencial y una visión con una visión más científica. Ya, claro, es difícil, ¿no? Entender cuál es exactamente el mecanismo, si es la experiencia o es la sustancia en sí lo que está generando este fenómeno plástico. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en el cerebro cuando estamos bajo estados alterados de conciencia inducidos por psicodélicos? Eh, Está interesante esa pregunta porque incluso hay, una vez que llega la psilocibina o el LSD y se pega del receptor de serotonina, preferentemente 5-HT2, pero no únicamente, también hay receptores de dopamina, pero voy a hablar de la cascada del receptor de serotonina. Comienza a liberarse una serie de mecanismos vía segundos mensajeros, lo que conocemos como segundos mensajeros, y esos segundos mensajeros moleculares como la fosfolipasa A o fosfolipasa C, van a hacer que se liberen y entre más calcio dentro de la célula, y el calcio dentro de la célula en sí mismo es un segundo mensajero y le va a decir al ADN, mira, produce más ARN de este tipo y luego produce más proteínas de este tipo, y entonces vamos a ver que comienzan a expresarse más receptores de glutamato en la membrana postsináptica. mm, Entonces ahí vemos cómo el efecto de un receptor termina produciendo otra cosa, e incluso se comienza a producir un montón de proteínas que hacen que las dendritas crezcan y que además se produzcan más vesículas de esas que llevan neurotransmisores dentro y se liberen más. Entonces la modificación es totalmente un efecto plástico en la neurona. Eso es lo que ocurre. Comienzan a liberarse factores de transcripción genética, a expresarse en genes y a producir cambios que de otra manera no se producirían. Y creo que, pero además esto es una forma de especulación, creo que en esta patología como el trastorno de estrés postraumático o en la depresión resistente, esta especie de poda neuronal que produce la estimulación aguda de los psicodélicos podría de alguna manera tener una relación con la mejoría clínica. O sea, cómo es que tú quitando lo que yo llamo, y no quiero especular demasiado, pero cómo estas sinapsis parásitas que tienes que eliminar para poder conformar otras, termina ayudando a que se produzcan ciertos efectos terapéuticos por parte de estas moléculas. ya, entonces parece ser que estas moléculas generan cambios en mecanismos de Ujú. transcripción, de expresión génica que conllevan a la producción de factores tro. Perdón, otra No, cosa no, importante que era como lo primero que he debido decir, que es que de manera más o menos consistente, el factor neurotrófico derivado del cerebro, mm, que está relacionado con estos cambios plásticos en la sinapsis, está elevado de manera consistente tanto en animales como en humanos,
que han usado pues ayahuasca, psilocibina, LSD. La mayoría de los estudios sugieren que este BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, está aumentado. Entonces yo creo que hay un gran potencial, creo que en términos de estudios en humanos, incluso en el futuro se podrán estudiar con PET, con tomografía de emisión de positrones, porque ya hoy en día existen radiofármacos que pueden medir la densidad de las vesículas presinápticas. Y si nosotros podemos medir la cantidad de esa vesícula presináptica que está allí, pues también podemos medir pues, la actividad sináptica que está en esa neurona. Entonces, creo que es muy prometedor. Creo también que ha sido que la herencia de estos gurús del New Age no nos ha hecho un gran favor a los que estamos del lado de la ciencia. Cuando hablamos de los grandes referentes, son generalmente personas que han salido de la academia, pero que de alguna manera han traicionado o se han deslindado de la academia, de los científicos, para armar iglesias. Y aquí pudiésemos meter a Timothy Leary, seguramente no vamos a tener tiempo de hacer la biografía de cada uno, pero son personajes interesantes que creo que nos han hecho un flaco favor. Terence McKenna, aquí Gustavo Greenberg en México, Juan Castaneda, que es un tipo súper famoso dentro de esta movida New Age, incluso el director actual de MAPS, Rick Doblin. Un poco yo creo que el problema de la aprobación del MDMA es porque ellos no terminan de renunciar a esta idea de hacer de esto una ciencia y a vincularlos a seguir vinculando el tema de lo psicodélico a una cosa mística, si se quiere, a una cosa espiritual, si se quiere, o una cosa que necesariamente tenga que venir ligada a la psicoterapia o a la realización de que alguna cosa de otro mundo nos está llegando a través de la molécula. Ya, ya, y bueno, me llama la atención esto que mencionas, ¿no? Del BNDF como una molécula target, ¿no? Que logra ser activada por la maquinaria de producción de neurotrofinas, que es justamente, bueno, el BNF, tú sabes muy bien que ha estado como muy ligada al fenómeno de la depresión, ¿no? Y que parte del efecto de los antidepresivos clásicos conocidos tiene mucho que ver con el aumento justamente de estos niveles de esta neurotrofina, ¿no? De esta molécula que optimiza la conexión sináptica. Bueno, creo que sería interesante también explorar un poquito el tema de los riesgos. Totalmente. Particularmente hablando sobre el uso de psicodélicos fuera del contexto médico-psiquiátrico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque la otra vez una alumna de que vive en Bacalar me contaba que pues es muy frecuente encontrarse gente que te ofrece bufotenina, la llamada terapia del sapito, Ajá. te ofrecen cualquier triptamina que anda ahí circulando por la calle y que ahora sí que es ad libitum, ¿no? O sea, sin ningún control, sin ninguna regulación y indiscriminadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿En qué riesgo nos pone, si es que lo hay, el uso fuera de un contexto seguro, digamos, el uso de estos fármacos, perdón, de estas sustancias, incluso también en la combinación con psicofármacos convencionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, Azúcar? Es un tema interesantísimo porque lo que creo es que vamos a tener que seguir coexistiendo con los distintos entornos. De los que Mm, estamos del lado de la ciencia vamos a tener que seguir coexistiendo con aquellos que piensan que las terapias alternativas, el New Age, tienen alguna cosa que decir. Em, Cuando todo lo que tenemos hoy en día, desde esta comunicación, esta computadora, los celulares, las vacunas, los antibióticos, han llegado por el método científico, por la ciencia, por la ilustración. Vamos a tener que seguir conviviendo con esas cosas y el problema es que cuando se vende
como una terapia, nos enfrentamos a varios problemas. Uno, que, pues bueno, la falta de conocimiento de la farmacología y de qué es aquello que estamos dando, porque normalmente cuando tú das algo que es natural, que realmente al final lo artificial o sintético en algún momento fue natural y fue extraído, sintetizado o aislado, cuando das También lo hay natural, una especie de mito también en eso, ¿no? En que lo sí, natural no hace daño, ¿no? ajá, que lo natural no hace daño. Em, no estamos controlando la cantidad de alcaloides que tiene ese hongo o esa planta o ese brebaje, etcétera. En muchos de estos rituales usualmente mezclan cosas, distintas drogas entre sí, como que si fuese, bueno, el rapé con el ayahuasca más los hongos, etcétera. Y Mm. algunas de estas personas ya vienen medicadas, podría ser, o que vienen con alguna condición médica que no les es interrogada antes de meterse en el temazcal a drogarse o a meterse cosas. Entonces aquí estamos perdiendo información. La información que estamos perdiendo es la información de eficacia, por un lado, a cuántas personas sí les sirvió, y lo otro es la información de morbimortalidad, cuántas personas empeoraron, se enfermaron de alguna otra cosa o se murieron por estos procedimientos. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque esto de alguna manera frena la inclusión de estas moléculas dentro del arsenal terapéutico, existe esto que llamamos el sesgo de negatividad. Aquellas cosas que son más feas y más bizarras son las que hacen la noticia. Con lo cual, cada vez que existe un chamán que, no sé, abusa de alguien o cuando alguien se muere, o este actor porno, Jordi, no me acuerdo quién fue, el español que se puso a darle Sí, este sí. sapito a un amigo en España, y se le murió. Eso es lo que más sobresale y no aquellas personas a quienes les fue bien. Entonces creo que existen varias cosas acá. Primero, una persona que está tomando antidepresivo muy probablemente tenga los receptores serotonérgicos regulados a la baja, con lo cual una de las posibilidades es que no tenga, o sea, que tenga que tomar más dosis para tener el mismo efecto. La otra posibilidad es que aún los receptores no estén, todo esto es teóricamente, no estén aún regulados, pero esté el antidepresivo allí, y que entonces el efecto sea un efecto sinérgico que puede llevar a un síndrome serotonérgico que tú y yo sabemos que es peligroso, que es amenazante de la vida, que produce rhabdomiólisis, hipertermia, y puede terminar en la muerte. Otro es el tema alimentario. Hay muchos alimentos como los quesos curados y otros alimentos que contienen altas cantidades de triptamina. Y Mm. si nosotros sabemos que la triptamina va a terminar siendo, va a terminar siendo sinérgica con cualquier agonista serotonérgico, entonces pudiésemos allí también tener otro factor que está jugando a favor de que eventualmente pueda haber un evento adverso. Entonces yo sí creo que es un problema esta movida y, y sé que no es como, no es la narrativa más popular. No, No. no le vamos a caer muy bien a mucha gente, pero, Sí, pero, lo pero sé. creo que es un problema. Estas tribus urbanas, estos grupos de Tuluminatis, esta gente que desde el privilegio, además, desde el privilegio económico, crean esta especie de sectas que utilizan estas sustancias, además de muchas cosas políticas y sociológicas que pudiésemos decir, también se están exponiendo a eventos que no pueden predecirse, como todo fármaco, y eso pasa por el paracetamol, la amoxicilina, lo que tú quieras. Hay personas que son alérgicas, hay Mm. personas que hacen resistencia, hay dosis terapéuticas, dosis tóxicas y dosis letales, y ese tipo de parámetros farmacológicos no los estamos regulando en este uso abierto como el que me estás comentando de Mm. Bacalar. Creo que puede terminar siendo peligroso, aún siendo yo soy un defensor de la libertad. Yo creo que tú puedes usar cualquier sustancia que quieras. Creo que se le miente a la gente si se le vende esto como una terapia. Y otro problema
que agrego aquí porque lo estoy pensando y no quiero que se me vaya, es el retraso de la llegada de los pacientes a los sistemas de medicina alopática, de personas con enfermedades que intentaron antes, por ejemplo, tratarse un cáncer a través del uso de moléculas psicodélicas, de rituales, y entonces terminaron esperando demasiado y sus enfermedades pues evolucionaron a estadios más avanzados que son de más difícil tratamiento. Entonces creo que los problemas son varios. Creo que vamos a seguir coexistiendo con eso, pero creo que los que estamos del lado de la ciencia no podemos estar de ese lado. O sea, no podemos no podemos avalarlo. Sabemos que existe y que va a haber gente que va a seguir yendo a esos rituales, que probablemente les sea más económico, que probablemente les atraiga más la posibilidad de la apertura de conciencia, de toda esta narrativa New Age sobre la energía y las vibraciones. Eso va a seguir existiendo allí, pero creo que hay un espacio que menos popular y que menos difundido, porque además no somos los que estamos del lado de la ciencia, no somos buenos haciéndonos publicidad. Entonces, pero hay un espacio interesante para darle un matiz científico al tema del uso de los neuroplastógenos o psicodélicos, como le queramos llamar. Claro, y es muy interesante esto que dices, es verdad, ¿no? Es cierto que esto que estamos discutiendo probablemente no le agrade a mucha gente, ¿no? Porque nos salimos como de la visión popular o que se tiene, o el conocimiento popular que se tiene en torno al tema de uso de estas moléculas, de estas sustancias, de estas plantas. Sin embargo, me gustaría puntualizar acá que no le estamos restando ningún valor a el potencial terapéutico que esto puede tener, ¿no? Creo que, bueno, eso te preguntaría, en tu opinión, ¿cuáles son como las sustancias psicodélicas que, además de la psilocibina y el LSD, que parecen ser sustancias mucho más seguras en comparación, por ejemplo, con la ayahuasca, que es un inhibidor de la monoamina oxidasa y que, bueno, bajo un contexto de cruce con un ISRS puede ser algo peligroso, ¿no? ¿Cuáles son, en tu opinión, las sustancias que más podrían beneficiar a pacientes que sufren de alguna condición psiquiátrica, ¿no? ¿Qué otra sustancia ves? Por ejemplo, el uso de ketamina La ketamina. ¿no? El uso de eh, ketamina creo que La ha, ketamina está aprobada ya y creo que ha sido más fácil aprobar la ketamina. Y eso tiene que ver con una herencia política, para que veas cómo nos impacta el tema político, los poderes, la guerra de poderes, etcétera, porque no existe ninguna razón, mm, no existe ninguna razón racional de salud mm, para que, por ejemplo, la marihuana, el cannabis, esté al mismo nivel de prohibición que los opiáceos, ¿no? Que la heroína. Y todavía en la actualidad sigue estando allí. Cualquier cosa que tenga que ver con la despenalización ha sido como iniciativas legislativas locales o nacionales y temas de aprobación por la FDA, pero creo que, por ejemplo, la ketamina que se usa en el contexto anestésico es un gran aliado de los anestesiólogos. Se ha dejado de usar por distintas complicaciones que implica el uso de la ketamina, pues, sobre todo por el registro de casos de insuficiencia renal, de nefropatía, pero fueron como casos aislados, y a partir de esos casos aislados dejó de usarse la ketamina en el contexto anestésico, y también porque en el posanestésico, pues el posanestésico también es muy alucinatorio, muy largo desde el punto de vista económico, como que no es tan bueno tener a una persona sin darle de alta del hospital y que siga alucinando. sí, Entonces, pero la ketamina en sí misma, que es un bloqueador de receptores del glutamato NMDA,
ha resultado un arma extremadamente útil en el tratamiento de la depresión resistente, y en los Estados Unidos ya está aprobado en forma de esketamina, que es el spray nasal, Sí, aunque es lo mismo que la ketamina, si se quiere, es como un enantiómero, es como una forma de la molécula volteada, que daría como algunos beneficios, pero la diferencia en precio entre la ketamina y la esketamina te deja entrever que existe también un tema de mercado detrás de esto, porque la diferencia es bastante alta y no es muy distinto el efecto terapéutico final que se consigue. Pasa claro. con la ketamina, un poco lo que estamos planteando, que es este nuevo paradigma en salud mental, que es esta idea de que producir efectos agudos pudiese producir efectos a largo plazo permanentes o más o menos duraderos en el tiempo, que es una especie de forma de paradigma distinto a este paradigma de tener que dar una pastilla todos los días por 6 meses, un año o toda la vida para mantener un estado de ánimo específico. Con lo cual estamos introduciendo una manera distinta de ver el tema del tratamiento de enfermedades, de los trastornos mentales. Y la ketamina abre incluso en sociedades tan complicadas desde el punto de vista regulatorio como los Estados Unidos, Mm, abre la posibilidad de que existan tratamientos de administración aguda que produzcan modificaciones más o menos a largo plazo, más o menos permanentes, sin que tengas que estar administrando el mismo fármaco toda la vida, todos los días. ya. Bueno, y también creo que sería importante mencionar que también hay serias fallas en los tratamientos psiquiátricos convencionales, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los antidepresivos, ¿no? Si bien creo que para mucha gente que sufre una condición mental, la toma de un antidepresivo puede significar un cambio drástico de vida y poder llevar una vida lo más cercana a la normalidad. Es verdad que también hay un amplio margen de farmacoresistencia a los antidepresivos y que también con el avance de las monoterapias, si se va avanzando en probar diferentes fármacos antidepresivos, y el paciente no remite, parece ser que la posibilidad de que el paciente pueda salir del cuadro depresivo mayor empieza a disminuir drásticamente, ¿no? Aunado también a, bueno, efectos secundarios que, bueno, los antipsicóticos creo que serían los que más efectos adversos tienen, pero ¿de qué forma tú crees que exista y que se pueda formular en un futuro una forma combinada entre tratamiento farmacológico convencional y psicoterapia con psicodélicos? Sí, lo creo totalmente. Yo creo que en un algoritmo de tratamiento, eventualmente los psicodélicos o los neuroplastógenos van a entrar en alguna línea terapéutica, en segunda o en tercera línea, así como con el tratamiento del asma, hay una escalera de tratamiento del asma, o la diabetes, también hay una escalera de tratamiento de la diabetes. Yo creo que los neuroplastógenos prometen meterse en algún momento en el algoritmo de tratamiento, e incluso, y no tendrían por qué estar divorciados, no tendrían por qué atender a esta narrativa neoprimitivista y naturalista de que lo natural es mejor, no tendrían por qué estar divorciados. Ya, Pudiesen entrar dentro del esquema de tratamiento y pudiesen ser parte del algoritmo de tratamiento. Incluso pensar de que, bueno, después de la primera falla, un antidepresivo, el segundo antidepresivo, entonces introducir un protocolo de este tipo y, ¿por qué no? Eventualmente retomar el antidepresivo que originalmente se estaba tomando como terapia de mantenimiento, porque además, cuando vemos cómo es la lógica médica, no sé, por ejemplo, si vemos cómo es en inmunología, o cómo vemos en infectología, esta idea de dosis de titulación o mejor dicho, dosis de carga, de esta dosis fuerte, y dosis de mantenimiento, está presente. Si esta idea está presente en otras especialidades, ¿por qué no lo estaría en salud mental? Porque una estimulación intensa
no podría ser como la puerta de entrada a una terapia de mantenimiento con antidepresivos convencionales. Entonces yo sí creo que sí podría tener un rol. Ya. Y ya para ir cerrando esta plática que a mí me ha parecido sumamente interesante, ¿qué opinas sobre las microdosis? Porque también ahí hay todo un tema. De Qué buen hecho, tema. he visto formulaciones de no sé si puedo decir la marca, no me vayan a tirar el video, pero un hongo que venden ya comercialmente eh, con sabores, con chocolate, Ajá, sabor a chocolate, ¿no? Entonces, ajá. que prometen dosis bajitas de psilocibina para atender problemas de estrés, ansiedad, depresión y demás. Revisando un poco la literatura, parece ser que la microdosificación, por lo menos de psilocibina, tiene evidencia más o menos. Ujú. Me parece ser Eh, la dosis macro la que puede tener más potencia, pero Totalmente. ¿qué opinión al respecto? Mira, es que tengo varias ideas para compartirte. Em, el tema de la microdosis. La microdosis es un término farmacológico que además es aceptado por la EMA y por la FDA para usar cantidades tan pequeñas como una centésima parte o 30 nanomolares de una sustancia en humanos sin que produzca ningún efecto farmacológico, solamente para ver cómo la droga se distribuye. Si Mm, esto es así, si eso es una microdosis, entonces la microdosis de psilocibina o de lo que sea no tendría ningún sentido porque no tiene ningún efecto farmacológico, solamente para estudiar la distribución. Pero mm, bueno, supongamos que es una polisemia, que estamos dándole una palabra para dos cosas distintas. Em, el uso de dosis por debajo de las que pueden producir cambios subjetivos, los estudios hasta ahora son estudios descriptivos, no controlados por placebo, y eso es importante porque entonces está el efecto subjetivo del sesgo de expectativa. O sea, si yo me tomo una cápsula de algo, yo voy a esperar que ese algo me produzca algún efecto y lo puedo reportar como positivo. Y hasta ahora no existe ni uno solo, hasta la semana pasada, no mm, existe ni un solo estudio controlado por placebo de microdosis versus placebo, pues, controlado. Entonces, hasta ahora, pues han sido estudios exploratorios donde los sujetos dicen, ay, sí mejoré, mejoró mi concentración, mejoró mi creatividad, etcétera. Este, lo otro es que lo que produce la neuroplasticidad, el efecto neuroplástico, podría superponerse al efecto, o sea, para que comience a producirse el efecto neuroplástico, eso podría superponerse a los eventos adversos, tomando en cuenta que, como cualquier medicamento, tomando en cuenta que la alucinación o la experiencia subjetiva, si tomamos eso como evento adverso, es posible que la alucinación en sí misma o el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la presión arterial leve se superponga, ocurra junto con el efecto terapéutico. mm, Entonces, por eso es que o sea, yo diría que los resultados favorables que está teniendo, por ejemplo, la gente de Johns Hopkins, los mm. está teniendo a 30 miligramos de psilocibina hacia arriba. Sí, sí. Y lo que propone la gente de Silicon Valley es que te tomes entre 2 y 4 miligramos de psilocibina o menos de 50 microgramos de LSD para estar chévere, ¿sabes? Para estar bien, creativo durante el día. Y creo que eso último es dudoso. Yo creo más en las dosis que pueden producir efectos neuroplásticos tanto en humanos como en animales, porque tendríamos con la neuroplasticidad como un subrogado de que hay cambios que se están produciendo. Sí. Y me convence más de que eso pueda producir un efecto terapéutico. Lo otro es que también habría que hacer el control, que no lo hicieron los de Laicos, que yo creo que si yo fuese más conocido, no, ya no me querrían, ya me habrían bloqueado. Lo de Laicos y MAPS,
porque ellos no hicieron el control con placebo, con niacina, que es lo que se hace de los 60, que la niacina produce vasodilatación, un poquito de taquicardia, cosas que son más o menos comunes a las anfetaminas. Ellos no hicieron ese control y con las microdosis tampoco se han hecho esos controles. Entonces, por eso yo hasta hoy, y es posible que cambie de parecer, porque para eso está la ciencia tiene esta característica de que se autocorrige y las cosas que pensamos hoy, quizás mañana ya no las pensamos. Pero hasta ahora, para mí, no hay evidencia de que la microdosis pueda tener algún efecto de algo. Sí, parece ser que, por lo menos en lo que respecta a la literatura que hay en este momento, parece ser que está muy poco delineada la línea, ¿no? En donde pueda demostrar científicamente un efecto benéfico sin tomar en cuenta o que pasan por alto el efecto placebo, que el hecho de saber que te estás tomando algo en sí mismo ya tiene un efecto, ¿no? Totalmente, Pues totalmente. bueno, Asdrúbal, para ir cerrando eh, esta sesión, esta plática que te agradezco mucho y ha sido muy interesante escuchar todo lo que sabes en torno a este tema. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la gente que puede ver este video, que a la gente que le va a llegar esta información, que de pronto probablemente se ha topado con un chamán de dudosa procedencia que le ofrece tomar un tratamiento que ofrece curaciones mágicas y súper poderosas? ¿Cuál sería tu recomendación como profesional de la salud mental eh, para la gente, ¿no? ¿Qué podrías tú sugerir? Por una parte, yo diría que primero que yo soy un defensor de la libertad, con lo Mm, cual no voy nunca voy a esgrimir narrativas moralistas en contra de que la gente quiera hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida. claro. Como un defensor de la racionalidad y de la ciencia, yo le diría a la gente que estaría bueno que se informaran Mm, de lo que van a hacer. Y si aún así lo quieren hacer, perfecto, pero que tuviesen información científica de aquellas implicaciones que tiene esto que van a hacer. Si van con un chamán en Tulum, probablemente no haya nadie que sepa de reanimación cardiopulmonar dentro mm, del temazcal. Entonces hay temas de seguridad que no los tocamos aquí porque que es que se nos acabó el tiempo, pero hay otros temas de seguridad que como cualquier medicamento existen. Lo otro es que yo creo que hay que desgranar el grano de la paja y saber que mucho de estas moléculas que producen cambios en los estados perceptuales, en la memoria, en la concentración, en la percepción del tiempo y del espacio, han sido sometidas a los poderes políticos. O sea, muchas de las cosas que están permitidas hoy en día y las que están prohibidas no lo están porque necesariamente produzcan un beneficio o un perjuicio médico racional, sino lo están porque políticamente se utilizaron como instrumentos bueno, después de ejercicio del poder político. ya. Entonces, creo que intentar conocer más o menos cuál ha sido la historia de las prohibiciones e intentar conocer un poco. Yo sé que mientras más modernos nos hacemos, más difícil es saber de todos y por eso nos especializamos en distintas disciplinas. Pero yo creo que consultarlo antes e incluso no sé si consultarlo con un profesional, porque incluso los profesionales tenemos estereotipos, estigmas, prejuicios, Sí. cosas que tienen que ver con nuestra opinión personal que no necesariamente son científicas. Mm, Este, pero yo les recomendaría eso. Yo creo que, de nuevo, creo que vamos a seguir coexistiendo porque existen comunidades indígenas que siguen utilizándolo en cuya cosmogonía, y pues tú lo sabes muy bien que estás en Chiapas, en cuya cosmogonía existen una cantidad de elementos que no están en la sociedad occidental y donde estas sustancias o estas plantas, como ellos lo conocen,
juega un rol dentro de su cultura y Claro. eso pues está bien y digo, no sé si está bien o no está bien porque yo si le preguntas a cualquier persona de una comunidad en Oaxaca, si tú le dices, mira, te puedo quitar esa diarrea con un antibiótico, lo va a aceptar Mm. y es algo de la modernidad que está aceptando. Pero Suena, suena ahí un poco a la profanación del mundo occidental sobre culturas, ¿no? Un poco exacto. como Y lo... a mí de verdad esta antropología de museo no me gusta. Esta antropología de no toquen a los indios, déjenlo igual con sus parasitosis y con sus problemas y con sus culturas, porque creo que es negarles a ellos la oportunidad de acceder a mejores, a formas mucho menos duras de vida. Mm. Entonces, creo que hay unos temas políticos ahí de fondo que bueno, nos pudiésemos echar aquí horas y horas platicando, pero creo que informarse está bien y después de informarte, si quieres seguir creyendo en el ritual y hacer el ritual, no sé, como una especie de manifestación religiosa, pues es como cualquier religión, es un tema privado, un tema individual. Mm. Pero que se sepa que ya sea en la Ayurveda, en los adaptógenos o en los psicodélicos, cualquier planta que nosotros nos metemos tiene unos efectos fisiológicos y unos efectos fisiológicos que a veces no podemos predecir. Entonces, darle la oportunidad a las ciencias de que tenga algo que decir, además de lo que ya los practicantes de estas los que de consumo de psicodélicos tienen, pudiese ser de utilidad. Y de verdad mi recomendación mayor es duden de todo, pregunten. Mm. Pregúntense si lo que están haciendo está correcto, indaguen, porque para mí indagar, ser escéptico y cambiar de opinión es bueno. O sea, cambiar de opinión no está mal, cambiar de opinión está bien. Entonces pregunté, me parece peligroso, tanto políticamente como ideológicamente o religiosamente, o sea, los dogmas me parecen peligrosos. La Mm. gente que no se cuestiona los dogmas. No. Entonces creo que ese sería como mi mensaje final. Y gracias, la verdad, José Eduardo, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Espero que haya más. Y bueno. No, al contrario, Asdrúbal, un gusto tenerte acá. Muy interesante todo lo que tienes para compartir. Y, y bueno, pues esperemos contar nuevamente pronto con algún otro, acompañarnos en este espacio con algún otro tema interesante para discutir. Te Con agradezco. muchísimo gusto. Te agradezco muchísimo tu tiempo y este compartir con la gente que forma parte de la comunidad y pues bueno, creo que hay muchas cosas ahí que analizar. Este tema daría para platicar 3 horas, pero bueno, creo que en lo general hemos tocado los temas importantes respecto al uso de psicodélicos y cómo se está incrustando esta práctica en la cultura contemporánea. Y y bueno, no me queda más que agradecerte, agradecer a toda la gente que nos acompañó, que estuvo acompañándonos en este espacio. Gracias a los que se conectaron ahorita y los que nos verán en diferido también. Claro que sí, les agradecemos a todos. Cualquier pregunta, comentario, pues los recibo y se los contestaré ya en diferido. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos quienes eh, vean esta plática. Pues bueno, espero que sea de su interés. Y bueno, René, muchas gracias y nos despedimos. Cuídate Bye. mucho. Bye bye. ¿Y tú ya formas parte de Sempech?